ciudad, que son las personas que me invitaron a tener presencia aquí en esta feria, en esta expo. Y bueno, básicamente vamos a tratar a platicar rápidamente un tema que tiene que ver con el comportamiento del comercio exterior durante el 2018. ¿Todos entienden español? ¿Entiendes español? Sí, gracias. El comportamiento que tuvo el comercio exterior durante el 2018 y cuál es el pronóstico del comercio exterior para el 2019. Tenemos unos videos, quiero platicarles un poquito acerca de los aranceles que se ponen o que fijan los países a través de la Organización Mundial del Comercio, la WTO también. A ver si se oye, que habla que los aranceles son impuestos escondidos que pagan los importadores y que finalmente son trasladados al consumidor final. Estos impuestos evidentemente están basados en acuerdos de reciprocidad entre los países y que muchas veces gracias a estos acuerdos han podido disminuir los impuestos de un 50% hasta un 16%. Entonces, a ver si se alcanza a escuchar. No se alcanza a escuchar. Ayúdale. Bueno, son dos videos que los dejamos correr. Son dos videos, qué lástima que no se oye bien, una disculpa de antemano. Pero bueno, son dos videos que hablan precisamente del tema de los aranceles, ¿no? Que es importante que los acuerdos binacionales o que concerten los países del mundo que están unidos a la Organización Mundial del Comercio. El otro video habla de cuál es la función que tiene la Organización Mundial del Comercio. El presidente Roberto Acevedo ya tiene muchos años en el cargo y habla que son referees, que no solamente están para decretar una falta de algún país en términos de comercio, sino es únicamente fijar las reglas que los propios países van determinando y van... ¿Sí se escucha bien? Sí, gracias. Es importante que ellos actúen, establezcan reglas. Si no hubiera reglas, evidentemente sería un caos, ¿no? Y hay un ejemplo de cómo varios carros van en diferentes sentidos. Si no hubiera reglas claras, precisas de comercio exterior, el comercio internacional sería un caos, ¿no? Es importante que una organización, como en este caso la Organización Mundial de Comercio, rija, establezca las reglas, los principios, que dé transparencia y certeza a las operaciones y que fue creada desde el 95. Entonces, la Organización Mundial de Comercio dice que es como el oxígeno, que no te das cuenta que está en el aire y a veces no se toma en consideración. Pero cuando llega a faltar ese oxígeno, se dan cuenta que la trascendencia e importancia de una institución tan importante como es la OMC. Ese es básicamente los dos videos, y que todo incide en que ningún país de manera unilateral debe de imponer precios, como en este caso lo está haciendo China y Estados Unidos, esa guerra comercial que traen del tema del aluminio, del acero, de tantos productos que están en juego y que de alguna manera pues tal parece que de manera de ocurrencia o de manera con tal de querer saturar algún mercado, imponen aranceles a ciertos productos con tal de crear unas cosas que vamos a ver ahorita. Pues si quieres, pasamos a las láminas. Ese es Roberto Acevedo, es el presidente de la Organización Mundial de Comercio. Se alcanzan a ver las letras, ¿verdad? El hecho de que haya reglas claras permiten es la llave de la prosperidad en el mundo, el que haya reglas claras. Y ahí cómo se ve, cómo se van alineando, es un ejemplo de cómo se van alineando las políticas comerciales hasta alinearlas entre ambos países. Pues básicamente es eso. Quisiera comentarles que esta frontera
Tijuana, San Diego. Evidentemente es la segunda región de mayor importancia en la frontera norte, México-Estados Unidos. El crecimiento de las operaciones ha sido exponencial, tal como lo vamos a ver ahorita. En el 2018 se lograron, el número de operaciones de exportación e importación fueron históricas. Y a ver si podemos, se alcanza aquí a ver, ese es el comportamiento de las importaciones y exportaciones. La amarilla es del 2013, cómo ha evolucionado el comercio exterior en esta región hasta el 2018, ¿me explico? La cúspide fue en los meses de agosto y los meses de octubre de 2018, donde tuvimos, reitero, máximos históricos de 114,000 operaciones en el mes. Vemos 2019, que empezó bien enero-febrero, la verdad una buena tendencia, pero ahorita dada esta presión, este colapso que empieza a tener la frontera, el crecimiento empieza a disminuir y es preocupante. Es el momento en que tenemos que hacer una reflexión, un alto, de qué es lo que está pasando en el comercio internacional. Creo que los programas binacionales que se han implementado entre ambos países han sido exitosos, como la inspección conjunta, el despacho conjunto, pero no han sido suficientes, no nos alcanzan, no son suficientes con estas determinaciones que muchas veces toman de manera unilateral por los países y que crean conflictos en el comercio. La siguiente, vean las importaciones durante el 2018, cómo rebasaron siempre, los otros ejercicios fiscales, y bueno, y vean 2019 con una tendencia a la baja preocupante, que si bien es cierto es mayor que el 2018, nunca se había visto una caída tan evidente en estos tiempos. Las siguientes son las exportaciones, lo mismo, empieza una tendencia a la caída, y creo que es el momento en que todos los actores de comercio exterior tengamos que unirnos a hacer un frente común realmente, autoridades y transportistas, la gente que nos dedicamos a esto, porque tan solo el hecho de inhibir esa amenaza que existe ahorita con cerrar la frontera, ya traemos una pérdida diaria de 800 millones de dólares en la frontera norte. Si llegara a cerrarse la frontera, diariamente estaríamos perdiendo 1.700 millones de dólares. El 71% del comercio internacional es vía carga terrestre. ¿Explico? Por ahí hubo un ocurrente, no digo de qué organización, que dijo que por favor, ante este colapso o esta disminución en los tiempos del transporte en la frontera, que optaran por lo marítimo. ¿Saben lo que va a encarecer es terrible? Para mí fue una decisión totalmente, fue una ocurrencia, no fue una decisión debidamente reflexionada. Lo mismo para aquella gente que ha dicho que si no pueden cruzar por Tijuana, que se vaya por Mexicali, el transporte se encarecería el 80%. Entonces son ocurrencias. Tenemos que trabajar en lo que tenemos. No es una idea descabellada el que empresas privadas como el Cross Border Express esté pensando también en un cruce de mercancías internacionales. No es nada descabellado. Está el OTAI 2, pero también hay empresas privadas también con nuevos proyectos que pueden hacer la diferencia y que hacer recintos fiscalizados con presencia de la autoridad para hacer el despacho conjunto y que provoquen. Tenemos que pensar hacia adelante, porque no podemos estar pensando en que esté colapsada el comercio exterior. El 70% del Producto Interno Bruto de este país está vinculado al comercio exterior. Si lo colapsamos, es como matarnos, es ponernos una soga al cuello. Entonces, tenemos que ir pensando en que si el gobierno no lo puede hacer, tenemos que ir concesionando esas actividades a particulares. Y creo que estamos en el momento adecuado de hacerlo. La siguiente, esta es la amenaza que comenta el presidente. Creo yo, estoy convencido que tiene que haber un principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad yo lo veo desde el punto de vista que los transportistas, los empresarios sean certificados, los agentes aduanales, los choferes, mucha gente ya es CITIPAC. ¿Me explico? ¿De qué sirve hoy una empresa que esté certificada? Si haces de 4 a 6 horas para cruzar. A las empresas que no están certificadas aún hacen de 6 a 8 horas y para los vehículos vacíos hacen hasta 9 horas. Entonces, ¿qué está pasando? Creo que no es normal. Si bien es cierto que el pretexto es un tema migratorio,
también es cierto que es más importante un tema de carácter comercial. Reitero, aquí en la frontera, Baja California específicamente depende del tema de las maquiladoras. Entonces es un tema en el cual debemos de involucrarnos no solamente los actores de comercio exterior, sino las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Es un tema que hay que escalar. Si hay que ir a Washington hay que hacerlo. Si hay que hablar con el sindicato, con quien tenga que hablar, no sé si la Secretaría de Economía o la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos puedan apoyar. Necesitamos tener de verdad un cobijo, un respaldo por parte de las autoridades para poder elevar estos temas. Pongo un ejemplo por ejemplo, Pemex es la empresa 98 del mundo, es la más importante, es la empresa 98 del mundo, la más importante, y es la empresa más importante de América Latina. Cualquier daño, cualquier deterioro que tenga el interior Pemex, tiene un daño transversal al país. Es lo mismo, aquí con un daño en la frontera, al comercio exterior, en el paso de mercancías, evidentemente tiene un daño transversal toda la cadena de logística y de valor. Entonces creo yo que esos esfuerzos que hacen los empresarios por certificarse, por mejorar, por invertir en tecnología, evidentemente se está quedando rezagado y son cosas que el gobierno no hace. Porque, por ejemplo, estaba leyendo bien El Economista que el Bajío fue la zona del país, de México, que más creció en el tema del comercio. ¿Por qué? Porque las autoridades se adecuaron, se adaptaron a las necesidades reales de los usuarios. Hay que copiar mucho de lo que están haciendo allá, ¿verdad? Hasta aquí se entiende, perdón. Sí, muchas gracias. La siguiente. El 75% de los atrasos en la frontera se debe precisamente a los malos procedimientos que hay entre los usuarios y el gobierno, y la autoridad. Por eso es que también nosotros creamos, cuando tuve la oportunidad de estar en la aduana de Mexicali y de Tijuana, el programa Conoce a tu usuario, el ir a visitar a las empresas, conocerlas, el decirles cuáles son las necesidades que teníamos en la aduana, el cruzar más temprano cuando estaba subutilizada las instalaciones de la aduana, era comunicación necesaria para tener éxito en los cruces. En Mexicali, fíjense, les pongo un ejemplo, en Mexicali tienen 3 años que no tienen filas. Tienen 3 años. ¿Y saben cuántos módulos de acceso tienen a Estados Unidos? Solamente 3. 3 módulos de acceso. Y tienen 3 años sin fila. ¿Qué pasa en Tijuana? En Tijuana tenemos 10 módulos de acceso a Estados Unidos. Hoy nos cerraron 2, tenemos 8. Tijuana solamente duplica en el número de operaciones a Mexicali. ¿Por qué aquí sí hay filas de allá no? ¿Me explico? Algo está sucediendo con el comercio internacional. No se me hace lógico, no se me hace congruente que solamente la duplicidad, o sea, con 6 módulos nos alcanzaría. Hay un tema que es para el transporte, en el tema de vacíos. La autoridad americana únicamente tiene un módulo con rayos gamma. Hoy los protocolos exigen que todos los vacíos tienen que pasar por el módulo 10, que es el que tiene rayos gamma. Entonces, hay una salida, que es el que todos los transportistas, es algo que estábamos provocando y ojalá se retome, que todos los transportistas trajeran manifiesto americano para que solamente se modulara y el paso a Estados Unidos fuera mucho más rápido y no hacer esas 9 horas que hoy hacen los vehículos vacíos. La siguiente, por favor. Por cada día de atraso en las fronteras se colapsa el comercio internacional 1% al día. Pero en el caso de perecederos, la siguiente, en el caso de perecederos el 7% se va deteriorando en el caso de los perecederos. La siguiente, esta lámina me gusta mucho, hablando del tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Vean cómo aquí hay una serie de productos de los que están compitiendo en el tema de los aranceles. Por ejemplo, están los químicos, vegetales, vehículos de motor, maquinaria varia, productos de papel, en fin, son varios que van en el cual se han impuesto mutuamente aranceles a ambos países, y vemos como la línea más larga es que China ha tenido que voltear a ver otros mercados, otros países para proveerse de esos insumos. Igual Estados Unidos ha tenido que voltear. Si se dan cuenta, el 90% de esa línea es la opción que tienen los países, tanto China como Estados Unidos. Este tramo tan pequeño habla
de lo que se retiene en Estados Unidos es mínimo, y el mercado que se pierde también es mínimo. Igual para Estados Unidos. La siguiente, fíjense quiénes se benefician más con esta guerra comercial. Primero, la Unión Europea, y número 2, México. México es el país que más se beneficia con esta guerra comercial, y lo digo abiertamente, a veces no me corren aquí, lo digo abiertamente, México es el segundo, es el país de América que más se beneficia con esta guerra comercial. Ojo, yo me atrevo a comentar algo, es importante abrir los temas. Qué importante es el que no solamente el pretexto del tema migratorio que esté atrasando el cruce de la mercancía. ¿No será también que le preocupa un poco el tema que México esté beneficiando? Puede ser. Es un tema que ahorita estoy exponiendo y que puede ser de ese crecimiento brutal que está teniendo México en las exportaciones. Como les acabo de mostrar en las láminas anteriores, el crecimiento en la exportación de México ha sido exponencial. Tan importante es que México este año, en 2018, desplazó a Canadá de ser la 12ª economía. Hoy Canadá es la 13ª economía mundial y México es la 12ª. Hoy México acaba de desplazar al Reino Unido de ser el cuarto proveedor de vehículos, de exportador de vehículos. Hoy México es el cuarto país que exporta vehículos al mundo. Entonces, eso desde luego que es benéfico. ¿Qué no es benéfico para México en este momento? El tema de la inversión. Tal vez el tema del cierre del aeropuerto, muchas cosas que se están viendo pueden inhibir la inversión, y eso, reitero, son temas, son factores, son indicadores importantes que deben de tomarse en consideración en este momento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí. El día de hoy vi una noticia. Pedro González, Brian González Vargas y González Vargas. El día de hoy vi una noticia referente a que se iban a poner las telas del textil y importación de textil a partir, creo, ya del día de hoy, que sería 30%. Entonces, eso se puede importar como consecuencia de ese beneficio fiscal. México estaba negociando de más. Ahí te va la invitación de que ya le pongan arancel a los productos para que más o menos se vea si va a tener eso. ¿Cuál es la? Bueno, pues la verdad no tenía conocimiento del tema del textil. Es una mercancía sensible, son fracciones muy sensibles. Definitivamente creo que alguien va a salir beneficiado, de acuerdo a esta tendencia que estamos platicando. Ojalá que sea México, pero no tengo el dato exacto, la verdad no lo sé. A mí se me hace que evidentemente esa guerra comercial entre México y China no trae nada bueno para esos países, ¿no? Finalmente se están peleando el mercado, pero los otros países, los otros que pueden proveer de esos insumos a estos dos países son los más beneficiados. En el caso del textil, creo que México es uno de los países que podría salir más beneficiado, sin duda. Así lo veo yo también. Finalmente, no los quiero aburrir mucho, ¿cuál es el pronóstico? Lo que ocurrió en el 2018, lo que está ocurriendo, lo que está proyectado para el 2019 y lo que está proyectado para el 2020. Por ejemplo, para Norteamérica, en el caso de las exportaciones, hubo un buen comportamiento con un crecimiento del 4.3%. Hubo una caída del 2.7%, está pronosticada una caída del 2.7% para el tema de las importaciones, y hay un incremento proyectado para el 3.7%. En el caso de las importaciones, 5% sube y 3.6% para el 2019, y está proyectado un descenso del 2.5% para el caso de las importaciones en América del Norte. En Asia, en las exportaciones crecieron un 3.8%, bajan a 3.7%, y hay una proyección del 4.1% para el 2020. En el caso de las importaciones hay un descenso a 4.6% en este año, y hay un incremento del 3.7% para el 2020. Lo que sí, para África Media del Este, lo mismo, ahí sí va un incremento, son mínimos los crecimientos, pero bueno, hay un ascenso en el tema de importaciones. Aquí
Para África tienen más exportaciones que importaciones, o sea, venden más de lo que consumen. La siguiente, para Europa, un crecimiento mínimo. Si ustedes ven, Europa está creciendo con números muy chiquitos, lo que no sucede ahorita en México, afortunadamente. En el caso de las exportaciones, está proyectado crecer para Europa 2%, y en el caso de las importaciones, más o menos se mantiene a 2.1%. La siguiente, para el sur y Centroamérica, fíjense, aquí está preocupante para el centro y Sudamérica. Exportan, o sea, venden mucho menos de lo que compran. Qué importante es eso, ¿no? Entonces, por eso México se convierte en un mercado atractivo, desde luego. Aquí está proyectado que van a comprar las importaciones suben a un 5.8%, pero digamos que el promedio general es que hay un crecimiento en el 2018 del 3% de las exportaciones, hay un descenso proyectado para el 2019 del 2.6% y hay un crecimiento al 3% para el 2020 en promedio general, pero el Producto Interno Bruto se nos estanca 2019 y 2020, no crece el Producto Interno Bruto. Eso es lo preocupante para un país. Entonces, pues es una pequeña charla, como les digo, me gustaría escuchar unos comentarios, pero yo creo que si no nos unimos, si no estamos vinculados a autoridades con usuarios de comercio exterior, es un hecho que se puede colapsar el comercio exterior, definitivamente. Baja California es un estado que vive de la máquina, que vive de las importaciones temporales. Entonces creo yo que es un tema que hay que retomar, hay que verlo con esa agudeza, de verdad. Y sobre todo los programas binacionales para algo fueron implementados, para tener agilidad en el cruce de mercancías. Hoy eso no está funcionando, es evidente. Yo ojalá yo los invito, ustedes que se dedican a esto, el que se sumen con todas las cámaras, que todos hagan su labor y que toquemos las puertas de los 3 niveles de gobierno para que de verdad tenemos que escalar estos temas, porque esto no puede seguir en la frontera norte del país. Eso es lo que vengo a platicarles hoy, lo que vengo a decirles. No sé si hubiera algún comentario, alguna pregunta. Mi nombre es Silvia Casas, de Casas Cabanal, Internacional. Sin su opinión, ¿cuál es la causa principal de las tardanzas en las aduanas y las líneas de espera de 4 a 8 horas dependiendo de dónde es el cruce? ¿Cuál es la causa principal? Bueno, ahorita platicábamos con CBP precisamente. A mí no me gusta echar la culpa a nadie, ¿no? Porque yo creo que no es el caso. Yo creo que hay que buscar soluciones antes de culpables. Yo creo que lo que está pasando ahorita se debe a una decisión unilateral. No puedo decir que estoy en otro país ahorita, pero es una decisión unilateral, la verdad. Lo que yo veo aquí claramente es que está con independencia del número de empleados que tenga la aduana, del lado mexicano, del lado americano. Lo importante creo que es la voluntad, el querer agilizar realmente los cruces. Y no existe esa voluntad. No lo sé porque no sé cuál sea el interés. Y lo digo abiertamente. Ahora sí que nos tocó estar en la aduana algún tiempo y creo yo, existe hoy la tecnología. Tenemos rayos gamma, tenemos rayos Rapiscan, rayos X, y tenemos empresas certificadas. O sea, ¿de qué le sirve a una empresa tener un comportamiento correcto, no tener una sola incidencia, un solo embargo, de que la mercancía coincida con lo que viene descrito en un pedimento? ¿De qué le sirve a esas empresas? Hoy esa parte no está funcionando. Creo yo que es voluntad, no sé si política pero es voluntad. Reitero, creo que para mí un factor determinante es que habiendo 8, 10 módulos, que nos haya quitado 2, tenemos 8, porque hay pocos empleados. Siempre ha sido un factor determinante el sindicato, ¿no? El sindicato les permite trabajar hasta ciertas horas a los empleados. Cada 2 horas hay cambio de turno, imagínense nada más, cada 2 horas.
y eso frena el comercio internacional, desde luego. Entonces, reitero, ustedes están haciendo lo suyo, ya me imagino ese just in time, ¿dónde quedó? Esas penalizaciones que pueden estar teniendo las empresas, esos daños y perjuicios que pueden estar pagando con las firmas de abogados. Digo, creo yo que son temas sustantivos que no se puede dejar solo a los usuarios de comercio exterior. La autoridad tiene que intervenir de manera frontal y directa hasta solucionarlo, diariamente. Es un tema que no se puede dejar de lado. Es un tema que hay que entrarle de frente. Reitero, tecnología hay, y yo creo que hay aduanas que realmente tienen más personal